Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en las corrientes intelectuales y espirituales de la Roma del siglo II. Vamos a centrarnos en un fenómeno que, la verdad, desafió mucho el cristianismo de la época, el gnosticismo. Tenemos aquí unos documentos, unos anexos doctrinales, que nos van a guiar un poco, sobre todo sobre cómo estaba presente en Roma en tiempos de San Higinio. ¿Qué queremos hacer? Pues no quedarnos solo en la definición. Queremos entender bien qué era esto del gnosticismo, por qué era una amenaza tan seria para la Iglesia de entonces, y cómo gente como Higinio, pues, reaccionó para proteger la fe que ellos creían la auténtica. Vamos a ver estas ideas, que tienen más miga de lo que parece. Exacto. Y la palabra clave aquí es gnosis. Gnosis en griego significa conocimiento. Los gnósticos, en sus muchas variantes, decían tener un conocimiento especial, secreto, revelado solo a unos pocos, y creían que era fundamental para salvarse. Una de sus ideas más típicas, aunque no todos la compartían igual, era un dualismo muy fuerte. Dualismo. O sea, la idea de que el espíritu es bueno y la materia mala, ¿no? Pero, a ver, profundicemos un poco. ¿Cómo veían el mundo, a Dios? Correcto, esa es la base. Veían el mundo material, el universo que tocamos, como algo malo en sí mismo, o como poco una ilusión. Pensaban que no era obra del Dios supremo, del Dios bueno, sino de una entidad inferior. A veces la llamaban demiurgo. Sí, este demiurgo era como ignorante. A veces incluso lo veían como malvado. Y era el responsable de crear este mundo tan imperfecto y de atrapar las almas, esas chispas divinas, en los cuerpos materiales. Entendido. O sea que ya de entrada es una visión de la creación totalmente opuesta a la judeocristiana, ¿no? Que ve el mundo como algo bueno creado por Dios. Pero decías que el gnosticismo tenía muchas corrientes. ¿Qué otras ideas compartían? Otro punto fundamental era lo que llamamos docetismo. Viene del griego dokein, que significa parecer o aparentar. Ah, vale. ¿Y qué aparentaba? Pues creían que Cristo no se había encarnado de verdad. No creían que hubiera tenido un cuerpo físico real, de carne y hueso, ¿sabes? Ya. Pensaban que solo parecía humano, como si su paso por la tierra fuera más bien una aparición divina, un fantasma celestial, pero no un ser humano de verdad. Claro, eso choca de frente con la idea cristiana de la encarnación, claro. Y has dicho que la salvación dependía de esa gnosis secreta. Eso significa que no era para todo el mundo. Efectivamente. Su idea de salvación era muy elitista. No creían, como enseñaba la Iglesia, que la salvación de Cristo fuera para todos, por la fe y la gracia. No, para los gnósticos estaba reservada a una élite. ¿A quiénes? A los pneumatikoi, los llamaban, los espirituales. Eran los únicos capaces de entender ese conocimiento secreto que, según ellos, liberaba su alma de la materia. Los demás, los ílicos, los materiales o los psíquicos estaban bastante perdidos. Uf. Y además, los papeles que tenemos mencionan que eran muy buenos mezclando ideas. El sincretismo, ¿verdad? Sí, eran maestros en eso. Cogían cosas del cristianismo, sí, pero las mezclaban con un montón de corrientes más. ¿Cómo cuáles? Pues mira, filosofía griega, sobre todo el platonismo, el neoplatonismo, que estaba muy de moda, también elementos de religiones orientales que circulaban por el imperio, como las de Persia o Egipto, y prácticas de los cultos mistéricos, que eran muy populares. Hacían unos sistemas híbridos, como un cóctel religioso-filosófico súper complejo. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. A ver, si tenían ideas tan raras, ¿no? Un Dios creador malo, un Cristo fantasma, salvación solo para unos pocos, ¿por qué atraían a la gente? ¿Qué tenían para enganchar a personas en Roma, incluso a cristianos? Es la pregunta del millón, sí. Yo creo que había varias cosas. Por un lado, el lenguaje. El lenguaje. Sí, a menudo usaban una terminología filosófica muy sofisticada. Hablaban de conceptos platónicos, de emanaciones divinas, eones, cosas muy abstractas. Para algunas personas, sobre todo las que tenían algo de formación, esto sonaba como más elevado, ¿sabes? Más profundo, más racional que la predicación cristiana normal, que quizá parecía más simple, más de fe directa.
Como una versión intelectual del cristianismo, quizá, para sentirse un poco por encima. Exactamente. Parecía que conciliaba la fe con la filosofía que dominaba en ese momento. Y luego estaba la promesa de ser especial, la idea de tener un conocimiento secreto, una verdad oculta que no conocían las masas. Eso siempre ha tenido su punto. Sí, eso es verdad. Hacía que sus seguidores se sintieran parte de una élite espiritual, como si tuvieran una clave que los demás no tenían. Y piensa que en Roma había muchos cultos mistéricos que también ofrecían iniciaciones y secretos. Encajaba bien en ese ambiente. O sea, que apelaba un poco a la vanidad intelectual y a esa necesidad de sentirse especial, de pertenecer a un grupo elegido. Y supongo que también intentaban hacer el cristianismo como más fácil de tragar para la cultura grecorromana, ¿no? Quitándole lo más chocante como la encarnación o la cruz. Sin duda. Al decir que Cristo era solo espíritu o al quitarle importancia a Jesús como hombre y a su sufrimiento físico, pues lo hacían parecer menos raro para la mentalidad filosófica griega, que no valoraba mucho lo material, el cuerpo. Claro. Era una forma de adaptar el cristianismo, sí, pero el peligro era que lo vaciaban de lo esencial. Vamos a ponerle cara a esto. Los anexos hablan de gente concreta enseñando en Roma en tiempos de Higinio, a mediados del siglo II. Valentín es uno de los que más suenan. ¿Cómo era su sistema? Valentín. Valentín fue quizá el más influyente y desde luego el más sofisticado de los maestros gnósticos. Era egipcio, pero llegó a Roma sobre el 135 más o menos y enseñó allí bastante tiempo, un par de décadas. Incluso se dice que quiso ser obispo de Roma. ¡Anda! Sí, creó un sistema gnóstico súper complejo, el valentinianismo. Para Valentín había una plenitud divina original, el pleroma. De ahí salían como parejas de seres espirituales, los eones. ¿Eones? Sí. Y una de estas emanaciones, Sofía, la sabiduría, cometió un error, cayó. Y de su angustia nació el demiurgo, ese dios inferior e ignorante que creó nuestro mundo material. Vaya cosmología más elaborada. ¿Y Cristo? ¿Dónde entraba Cristo ahí? Valentín era claramente docetista. Creía que Cristo era uno de esos eones superiores que bajó para revelar la gnosis, el conocimiento secreto. ¿Para qué? Pues para que las chispas divinas atrapadas en algunos humanos, los espirituales, pudieran volver al pleroma. Ajá. Y este Cristo, claro, no se encarnó de verdad, solo tomó apariencia humana. La salvación era recibir esa gnosis y volver a subir a la plenitud espiritual. Ese toque filosófico y lo complejo que era debió sonar muy profundo a algunos. Precisamente. Ahí estaba el peligro y el atractivo para algunos círculos intelectuales cristianos que buscaban, como decíamos, una fe más racional, más compatible con el platonismo. Valentín ofrecía una historia grandiosa, llena de drama cósmico, conocimiento oculto. Fue tan influyente que, unas décadas después, San Ireneo de León, que era obispo y teólogo, dedicó gran parte de su obra gigante, contra las herejías, a desmontar el valentinianismo, punto por punto. Eso te da una idea de la amenaza que veían en él. Un sistema muy intelectual, sí, y con un rechazo claro de lo material. Pero los documentos también hablan de otro maestro importante por entonces, Cerinto, que parece que tenía un enfoque bastante distinto, ¿verdad? Sí, Cerinto es otra variante, diferente dentro de lo gnóstico o semignóstico. Probablemente estuvo activo un poco antes que Valentín, quizá a finales del siglo I o principios del II. O sea, que pudo ser contemporáneo de los últimos apóstoles. Y su visión de Cristo era radicalmente diferente a la de Valentín. ¿En qué sentido? Cerinto no era docetista como Valentín. Él enseñaba que Jesús nació como un hombre normal, hijo de José y María, por vía natural. Pero, decía él, en el bautismo en el Jordán, el Cristo, que él entendía como un poder divino superior, un eón, bajó sobre Jesús. Ese poder le permitió hacer milagros y enseñar. Pero, y aquí viene lo gordo, este Cristo abandonó al hombre Jesús justo antes de la pasión. Vaya. Entonces, según Cerinto, ¿quién sufrió y murió en la cruz? Pues simplemente el hombre Jesús, ya sin el poder divino del Cristo. O sea que Cerinto negaba la unión inseparable de Dios y hombre en Jesús. Separaba totalmente al Jesús humano del Cristo divino. Claro. Y por tanto negaba que la muerte en la cruz sirviera para redimir, porque no era el Cristo divino el que moría. La salvación, para él, venía más bien de cumplir ciertos preceptos gnósticos y de reinterpretar la ley judía. Es fascinante el contraste.
Valentín hace de Jesús un fantasma divino sin cuerpo real. Cerinto lo parte en dos. Un hombre normal, poseído temporalmente por un poder divino que se va justo en el peor momento. Los dos caminos, aunque opuestos, acaban negando la idea central cristiana, que Dios mismo se hizo hombre de verdad, vivió una vida humana completa y murió como Dios hombre para salvarnos. Exactamente. Cerinto ofreció una versión que a primera vista podía parecer más respetuosa con la historia de Jesús porque aceptaba su humanidad, pero la vaciaba de su significado divino y salvador. Y es muy interesante que la tradición cristiana antigua, como Ireneo, sugiere que el Evangelio de Juan y, sobre todo, la primera carta de Juan se escribieron en parte como respuesta directa a ideas como las de Cerinto. ¿Te refieres a pasajes como ese tan fuerte de la primera de Juan? Sí, pienso en 1 Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es una afirmación súper directa contra cualquiera que negara la realidad física de la encarnación o que intentara separar a Jesús de Cristo. Casi parece que el autor tenía a Cerinto o a gente como él en la cabeza al escribirlo. Queda claro que no era un solo enemigo, sino como un abanico de interpretaciones alternativas. ¿Fueron Valentín y Cerinto los únicos que movían estas ideas? ¿O había otros maestros dando vueltas por Roma y otros sitios? Fueron quizá los más influyentes o los que montaron sistemas más completos, pero no los únicos. Podemos mencionar rápido a Basílides, otro maestro sirio o egipcio contemporáneo de Valentín, que tenía su propia cosmología compleja, con cientos de cielos y ángeles, y un Dios supremo totalmente trascendente, inalcanzable. Y luego está Marción. Técnicamente no se le suele meter en el mismo saco gnóstico que a Valentín, porque no le interesaba tanto la gnosis secreta o las emanaciones, pero compartía cosas importantes, como un dualismo muy fuerte. ¿En qué sentido era dualista Marción? A ver. Marción proponía una separación total entre el Dios del Antiguo Testamento, al que veía como un Dios creador inferior, justo pero cruel, y el Dios de amor que reveló Jesús en el Nuevo Testamento. Toma ya. Rechazaba de plano el Antiguo Testamento y todo lo judío. Incluso se hizo su propia Biblia. Quitó el Antiguo Testamento y retocó los Evangelios, sobre todo Lucas, y las cartas de Pablo para borrar cualquier cosa positiva sobre el Dios creador o la ley judía. Qué radical. Sí, aunque su enfoque era distinto, ese rechazo del Dios creador y del mundo material lo acercaba a la sensibilidad gnóstica. Y claro, había muchos otros grupos y maestros más pequeños, a menudo llamados simplemente docetistas, que insistían de distintas formas en negar que Cristo fuera realmente humano. Vale. Tenemos un panorama bastante complejo. Como un mercado de ideas espirituales en la Roma del siglo II, donde estas corrientes gnósticas ofrecían visiones alternativas que, para la Iglesia oficial, pues distorsionaban el cristianismo. Ante esto, ¿cómo reaccionó la Iglesia? La gente como el obispo de Roma, San Higinio. ¿Cuál fue su estrategia? La respuesta de la Iglesia de entonces fue firme y se basó en varios frentes, todos conectados. No fue solo una cosa intelectual, fue una defensa total de lo que ellos consideraban la fe apostólica. Podemos ver como 4 pilares en esa respuesta. Primero, la autoridad apostólica. A ver, los gnósticos decían basarse en revelaciones privadas, sueños, visiones, conocimientos secretos pasados de maestro a discípulo en cadenas ocultas. Pues la Iglesia dijo, no, la verdad está en la enseñanza pública abierta que viene de los apóstoles de Jesús y que han transmitido sus sucesores legítimos, los obispos, en una cadena visible que se puede seguir. La sucesión apostólica. Ah, claro. La fe auténtica es apostólica. La recibimos y la cuidamos en la Iglesia fundada sobre ellos. No la inventa un iluminado por su cuenta. Entiendo. ¿Como una especie de trazabilidad de la fe? Básicamente decían, nosotros podemos demostrar de quién hemos recibido esto, generación tras generación, hasta los que vieron a Jesús, y vosotros. Un argumento de legitimidad histórica frente al secretismo. Exacto, eso es. El segundo pilar fue la defensa de la encarnación. Contra todos los docetistas, como Valentín, y las teorías que separaban a Jesús de Cristo, como Cerinto,
La Iglesia proclamó con una fuerza enorme la verdad central del Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El famoso Juan 1,14. Ese mismo. Insistieron una y otra vez. Jesucristo es una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre, unidos para siempre. Dios de verdad asumió nuestra naturaleza humana, con cuerpo y alma humanos, y vivió una vida humana real. La fe no es una filosofía abstracta sobre eones, es histórica. Se basa en el hecho radical y concreto de que Dios entró en la historia como uno de nosotros. Un argumento directo y clave. Nada de fantasmas ni de personalidades partidas. Dios se hizo uno de los nuestros, de verdad, con todo lo que eso implica. Y esto nos lleva al tercer pilar, que ya comentaste antes como un punto de choque con el elitismo gnóstico. Correcto. El tercer pilar fue la universalidad de la salvación. Frente a esa idea gnóstica de que la salvación era solo para una élite de espirituales que alcanzaban la gnosis secreta, la Iglesia reafirmó la enseñanza de los apóstoles, como dijo San Pablo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2,4. Verdad. Exacto. La salvación que ofrece Cristo por su vida, muerte y resurrección es un regalo gratuito para toda la humanidad, sin distinguir raza, clase social, capacidad intelectual, nada. Se recibe por la fe y la gracia, no por pertenecer a un club exclusivo de iniciados. La fe es universal en su oferta. Rechazando de plano esa idea de un club espiritual VIP. Debió ser un mensaje muy distinto y seguro que, para muchos, más esperanzador que lo que ofrecían los gnósticos. ¿Queda un cuarto pilar? Sí, el cuarto fue insistir en la unidad de fe y comunidad eclesial. A ver, los gnósticos solían formar grupitos cerrados alrededor de un maestro carismático. Valoraban la experiencia individual y el conocimiento secreto por encima de la estructura común. La Iglesia, en cambio, subrayó que la verdad revelada por Cristo y la experiencia de su presencia se dan dentro de la comunión visible de la Iglesia. Ajá. La comunidad de los bautizados, reunida alrededor de sus obispos y presbíteros legítimos. Destacaron mucho la importancia de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, como el lugar real, objetivo, donde nos encontramos con Cristo encarnado y resucitado, y que nos une a todos los fieles. La verdad no está en sectas secretas dispersas, sino en la koinonía, la comunión de la Iglesia universal. Es una respuesta muy coherente, la verdad. Muy robusta en sus 4 puntos. Autoridad apostólica frente a secretos. Encarnación real frente a espíritus o dualidades. Salvación para todos frente a elitismo y comunidad visible frente a círculos cerrados. Viéndolo así, se entiende mucho mejor el papel tan importante de líderes como San Higinio. No eran solo administradores, eran guardianes activos de esta estructura doctrinal, de la Iglesia misma, frente a corrientes que amenazaban con disolverla desde dentro. Absolutamente. No podemos quitarle importancia a la situación. No eran solo peleas teológicas abstractas para sabios, era una lucha por el alma misma del cristianismo. San Higinio y los obispos de su época entendieron perfectamente que defender la autoridad doctrinal basada en los apóstoles, la integridad de Cristo como Dios y hombre, la universalidad del mensaje de salvación y la importancia de la vida de la Iglesia y los sacramentos era una cuestión de supervivencia para la fe que habían recibido. Claro. Era un acto pastoral fundamental para proteger a la gente de interpretaciones que, bueno, aunque parecieran muy profundas o espirituales, en realidad vaciaban el Evangelio de su fuerza. Entonces, resumiendo un poco y mirando con perspectiva, ¿qué significa esta pelea tan temprana ya en el siglo II? Pues nos muestra un cristianismo que desde el principio tuvo que luchar por definirse, por marcar sus límites doctrinales frente a intentos muy serios de asimilarlo, de convertirlo en una filosofía más o en un espiritualismo sin cuerpo, o simplemente de hacerlo más aceptable, menos escandaloso para la cultura grecorromana. Efectivamente. Y lo fascinante es que esta respuesta de la Iglesia al gnosticismo no solo frenó esa amenaza concreta, sino que tuvo un efecto formativo muy profundo. Obligó a la Iglesia a explicar con más claridad, con más precisión, algunos de sus pilares fundamentales, los que la definen hasta hoy. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues piensa en cómo se empezaron a formular los primeros credos, el símbolo de la fe, o cómo se consolidó qué libros pertenecían a las Escrituras, el canon, o cómo se fortaleció la estructura con los obispos. Todo eso recibió un empujón importante por estas controversias. Cosa que, paradójicamente,
El ataque ayudó a reforzar las defensas y a definir mejor la identidad. Curioso. Sin duda. La necesidad de refutar el gnosticismo ayudó a cristalizar, a reafirmar dogmas centrales. Que la creación material es buena, que Jesucristo fue real, histórico y plenamente divino y humano en su encarnación, que la salvación es para todos y la importancia de la tradición apostólica transmitida públicamente en la Iglesia visible. Esta claridad doctrinal y eclesial que se forjó en el fuego de la polémica fue absolutamente clave para que el cristianismo no se diluyera en ese mar de religiones y filosofías del mundo antiguo, para que mantuviera su identidad única y pudiera expandirse. Podríamos decir que, gracias a esa fidelidad doctrinal y a la valentía pastoral de gente como San Higinio, al enfrentarse a estos líos tan complejos, la Iglesia pudo superar una crisis que si hubiera ido por otro lado, podría haberla roto en pedazos o haber desvirtuado su mensaje original en esos primeros siglos, que eran los más vulnerables. Hemos viajado hoy hasta la Roma del siglo II, que era un hervidero de ideas, para explorar ese desafío tan intrincado del gnosticismo y la respuesta tan firme y articulada que dio la Iglesia primitiva. Una respuesta centrada en la autoridad de los apóstoles, en la realidad un poco desconcertante de un Dios hecho carne y en la promesa audaz de una salvación para todos. Y quizá una idea clave para llevarnos de esta inmersión es entender que estos conflictos doctrinales tan tempranos no fueron solo problemas, sino momentos profundamente formativos. Obligaron a la Iglesia a mirarse al espejo, a profundizar en su propia fe, a explicarla con claridad y a defenderla. Las bases doctrinales y estructurales que se solidificaron entonces son las que han sostenido al cristianismo durante siglos. Y como reflexión final, algo para darle vueltas después de apagar esto, podríamos encontrar ecos de aquellos viejos desafíos gnósticos en nuestro tiempo. Quizá no con los mismos nombres ni sistemas, claro, pero ¿no sigue habiendo a veces una cierta fascinación por conocimientos secretos o alternativos al margen de las tradiciones? ¿O intentos de adaptar, de suavizar, de reinterpretar creencias centrales para hacerlas más cómodas, más aceptables hoy en día, quizá vaciándolas sutilmente de su núcleo original? Una pregunta abierta para la reflexión de cada uno.